Está con nosotros nuestra siguiente invitada, es Lucila Belín. Vamos a escuchar un poco de su perfil. Bueno, Lucila Belín es magíster en economía, docente en la Universidad Católica y está a cargo de consultoría de estrategia y operaciones. Mira, licenciada en economía. Buen día, ¿cómo le va? Buen Hola, día. buen día. Un gusto tenerte acá, Lucila. Muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí también. Hacía Bueno. tiempo que veníamos. Sí. ¿Dónde te recibiste? En Córdoba, en la Universidad Nacional de Mira. Córdoba, sí. Empecé la maestría después ahí mismo en la misma universidad y bueno, apliqué para irme a terminar la Francia, tuve la posibilidad de irme afuera, estuve un año, terminé la maestría allá, volví, anduve por todos lados. En el ¿Y medio, ahora me fui dónde? a trabajar a Buenos Aires, después, Mira, bueno. ¿y ahora dónde estoy estás trabajando? Yo hago consultoría privada, o sea, en la parte profesional, digamos, hago consultoría privada, sigo trabajando también con la consultora con la que estaba en Buenos Aires, en la parte de proyectos de inversión y sobre todo ese fuerte. Hago docencia también, amo la docencia, me encanta, en la universidad y ahora también en nivel secundario, así que de todo un poco. Mira. Bien. Y también investigación en el Consejo Profesional. Ah, mira. Un momento ideal para los consultores económicos. Sí, Por lo ¿no? menos para que nos traten de explicar qué está pasando, hacia dónde estamos, Sí. hacia dónde vamos. ¿Qué está pasando hoy en la economía de Argentina? Qué fácil Sí. la pregunta. No, bueno. Como para arrancar. Sí. Y la verdad que estamos en un momento complejo en lo económico, sobre todo también por la incertidumbre que genera este cambio de gobierno, ¿no? Claro. Si es que hay cambio, y aunque no fuera un cambio, siempre las transiciones, digamos, entre un periodo y otro, al menos en Argentina, bueno, generan mucho ruido en lo económico. Este modelo, como para hacer un repaso rápido, se planteó como un modelo que iba a ir cerrando el déficit progresivamente. Para eso se necesitaba la deuda. En ese momento, al comienzo de la gestión, había en el mundo mucho flujo de capitales que andaban buscando rentabilidad. Había mucha liquidez en el mercado internacional y acá se ofrecían buenas tasas. Entonces, bueno, fue la época donde entraron muchos capitales, sumado a que se desregularizó el mercado financiero. Eso también favorecía el ingreso de capitales. Después pasaron muchas cosas en el mundo y pasaron muchas cosas en la economía local también. Y eso, bueno, empezó a complicar este flujo de capitales. Y obviamente el modelo se empezó a trabar. Y ahí empezamos con los problemas que ya estuvimos viendo al principio, en mayo del año pasado, la primera corrida. Y la economía argentina, bueno, es muy dependiente del valor del dólar. Y eso empieza a generar un montón de inestabilidades, sumado, bueno, a complicaciones internas también. Y la realidad es que quizás ese flujo de inversiones que llegó se quedaron netamente en el mercado financiero y no se transfirieron a lo que fue la economía real, ¿sí? Gran parte de la lógica de este modelo era, bueno, impulsar la economía o que la economía fuera traccionada por la variable inversión, no tanto por el consumo. Pero la variable inversión entendida como inversión en la economía real. Y me parece que ahí fue donde empezaron las complicaciones. Productiva. La inversión productiva. Y hubo claramente un quiebre después de las PASO, ¿no? O sea, nosotros, uno de los mecanismos que tenía el gobierno de financiación, sobre todo de corto plazo, era, bueno, todas estas letras que fueron reperfiladas. Hasta el día antes de las PASO, todas esas letras había prácticamente un 90% de renovación, el rollover que le llamamos nosotros. Se vencían las letras, los tenedores de las letras las renovaban. Vienen las PASO, pierde el gobierno, la licitación siguiente se renovó solamente un 5%. La declararon desierta. Y la siguiente desierta. ¿Qué implica eso para el gobierno? Y bueno, que tiene que salir a desembolsar un montón de fondos. Y ahí tuvimos una caída de prácticamente 14.000 millones de reservas del Banco Central, que fue el detonante de todas las restricciones que se pusieron después. Bueno, cuando estuvo Caputo también se fueron 17.000 millones Sí, y no había... pero no en una semana. No había... Y no hubieron PASO restricciones. ni había Lo que nada. pasa es que, bueno, a ver, también creo que esto de restringir el mercado cambiario es totalmente lo contrario a la idea de este gobierno, ¿no? Que asumió desregularizando el mercado. Bueno, digamos que era lo único que venía cumpliendo. Claro, Pues de claro. todas las promesas que hizo, la única que venía cumpliendo era no poner... Por eso creo que también condiciones de se regulación. demoraron tanto en tomar medidas de este tipo, ¿no? Sí. Me parece que ideológicamente este gobierno no es una medida que les debe haber gustado tomar. Por tu diagnóstico, entonces, quiere decir que llegamos a esta situación producto de 3 años y medio de una política que nos llevó a este punto, ¿no? Sí, es que, a ver, creo que hay medidas que se podrían haber ido tomando antes. Claro. Entonces, cuando vos empezás a postergar algunas medidas que son necesarias para proteger ciertas variables económicas, bueno, terminás
teniendo que tomarlas inevitablemente y muy sobre la hora, entonces el impacto que tienen también es menor, ¿no? Claro, claro. Ahora, se tomaron las medidas que se han tomado. Después de las PASO, el presidente dijo, los escuché, puso medidas de emergencia en distintos sectores y demás. ¿Están bien o no tan bien? Mira, creo que eran inevitables. O sea, no podíamos seguir perdiendo reservas como lo estábamos perdiendo, al ritmo que lo estábamos perdiendo. Porque me parece que en el fondo lo que nos está pasando es una crisis de credibilidad. Entonces, por más de que nosotros hubiéramos tenido, después de las PASO, un banco central explotado de reservas, se las hubieran llevado. Porque el punto es que nadie confía en el peso. Si vos mirás la serie, las tasas subieron, digamos, estos últimos 2 o 3 años, vos tenías una relación inversa. Si subían las tasas, el dólar se tranquilizaba. Sí. Porque los tenedores iban y confiaban en el peso. Después de las PASO, subían la tasa y así todo, no se calmaba el dólar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya ni siquiera con las tasas tan altas estaban dispuestos a prestarnos dinero. Bueno, tenés un riesgo país que subió a 2.500 puntos básicos. Sí. ¿Qué implica eso? Que vos, para financiarte en el mercado privado, ¿sí?, ya seas Estado o ya seas una empresa privada, tenés que pagar un 25% más en dólares que lo que paga Estados Unidos, que es una locura para el mundo. Claro. Entonces, si nosotros pensamos que era un modelo que estaba basado en el financiamiento, y vos tenés un financiamiento extremadamente caro, es un problema, es realmente un problema. Y tampoco me parece que nosotros como país le estemos diciendo al mundo, bueno, miren, nosotros vamos a tener esta estrategia de crecimiento, en base a esta estrategia vamos a generar un flujo de dólares y vamos a generar un crecimiento en la economía que nos va a permitir después devolver toda esta deuda. Entonces, ¿por qué el riesgo país tan alto? Y bueno, porque tienen miedo de que defaultemos la deuda, como ya lo hemos hecho muchas veces antes. Entonces, a ver, si uno como persona... Me encanta, porque explica en 2 palabras lo que yo llevo 3 años, ahora vos sos testigo, 3 años y medio diciéndolo todas las mañanas en el programa. Tan equivocado, bueno, el Kane Carry Trade. Yo te dije, voy a traer una especialista, una economista que me va a ilustrar. ¿Sabe de lo que habla? El 86% de tasa de interés. Bueno, es que eso claramente es un problema para el nivel de actividad. O sea, si vos pensás que basás tu modelo en la inversión y tenés una tasa del 86%, eso complica mucho a la gente que quiere pedir un crédito para invertir. O sea, las empresas, ¿cómo invierten normalmente? Bueno, no es que sacan plata del bolsillo e invierten, necesitan crédito, necesitan financiamiento. Si vos tenés tasas, quizás no el 86%, pero por ahí andamos en los créditos, es muy difícil para una empresa que encima tiene una demanda deprimida conseguir fondos para financiarse y con eso poder invertir. Si además invierte y tampoco sabe en realidad qué va a pasar después con esa inversión. Claro. Y acá también tenemos, me parece, un problema en Argentina, que somos cortoplacistas. O sea, nosotros naturalmente tenemos un escenario en nuestra cabeza de corto plazo, de 4 años, y estamos. Que en ese punto me parece que este gobierno sí acertó, porque se han hecho muchas obras pensando en el largo. El tema ha sido la transición. O sea, este periodo... hasta que lleguemos a largo plazo donde se pueda ver el impacto de todas las obras. Sobre todo me parece que las obras en todo lo que tiene que ver la infraestructura, que pueden llegar a bajar costos de traslados, ¿no? Eso me parece que sí es un punto muy bueno. Nosotros, a ver, tenemos un país de 3 millones de kilómetros cuadrados y no tenemos trenes. Eso, ¿sabes cómo te impacta en el costo de logística? Es tremendo y tenés un montón de kilómetros que hacer hasta llegar a los puertos, y eso es pérdida de competitividad. Y ese tipo de inversiones que nosotros siempre decimos, a ver, vos tenés 2 formas de ganar competitividad. O ganás competitividad real, siendo más productivo en lo que haces, bajando los costos de logística y demás, o subís el tipo de cambio, que es el impacto más rápido, ¿sí? Claro. Entonces, esta parte, digamos, de la ganancia de competitividad a largo plazo me parece que está bien encarado. O sea, se han hecho obras, se han modificado cuestiones logísticas como para que eso empiece a bajar. Falta un montón todavía, pero bueno, va encarado. Sí. El tema es el corto, y que hay gente que la está pasando mal. Hay mucha gente que la está pasando volviendo mal. Al tema de la tasa de interés, ¿cómo se sale de esa bola de nieve? Mira, es muy difícil porque acá me parece que no es solo una respuesta que te puedo dar desde la economía, con un plan netamente, sino tiene que haber una cuestión política atrás. Tiene que haber una cuestión política atrás, porque volvemos a lo mismo. O sea, necesitamos generar credibilidad como país.
Y eso lo podés generar con variables económicas, pero necesariamente tenés que tener un respaldo político atrás. Y acá es donde decimos, bueno, la economía termina dependiendo de la política. De la política. Sí. Y también me parece que, a ver, nosotros ayer lo charlábamos en el Consejo Profesional, que tuvimos un congreso de jóvenes. Nosotros como país y como sociedad deberíamos generar algún tipo de acuerdos que sean básicos y que más allá del color político del gobierno que asuma, tratar de respetar esas cuestiones básicas. Por ejemplo, tratar de mantener el valor de la moneda. O sea, no podemos estar todo el tiempo con una moneda que fluctúa año a año, no podemos estar todo el tiempo que se van las reservas, que vuelven las reservas, que se van las reservas. Entonces me parece que hay cuestiones que son básicas de cualquier país y que no los tenemos a esos acuerdos sociales, te diría, o esas políticas de Estado, te podría decir. Vamos a tener que invitarla de nuevo, que venga y nos explique un par de cosas más que me hace falta que diga. ¿Sí? Sí, porque la verdad que lo explica muy clarito, lo baja a tierra y lo pone... Espero que mis alumnos digan lo mismo. No, sí, sí, el docente, muy- así que... sí. No, claro, por eso debe ser que lo explica bien. Sí. No, ella... Porque, viste, por ahí hablan los economistas y no entendés No entendés nada nada. de lo que dice. Yo, en algún momento lo mencionaste, ¿dónde se para el productor, en el caso de San Juan, el viñatero, el pequeño empresario, el minero, en este contexto? De alguna manera lo has mencionado, pero si lo puedes englobar. A ver, y acá me parece que hay que hacer una diferencia Sí. entre pymes y grandes empresas, ¿no? Ujú. Las pymes están complicadas, o sea, las pymes están realmente, creo que pasando por un momento delicado. Bueno, ahora se han tomado algunas medidas como para tratar de potenciar ese Por sector y pagar la de deuda empezar en a la FIP cuidarlo. y ese tipo de Sí. cosas. Claro, sí. Pero la realidad es que también depende mucho de su demanda. Me parece que, a ver, para las que son exportadoras, Sí. supongamos no sé, o una minera o cualquier empresa que Sí, sea exportadora. una pasera, por ejemplo. O una en San Juan, pasera. sí. Nosotros, si vos mirás ahora la serie de tipo de cambio real, el tipo de cambio real es el tipo de cambio que nosotros conocemos normalmente, pero ajustado por los índices de precios de los dos países, o de la multiplicidad de países que toman. Menos las retenciones. Claro, es el tipo de cambio, sí. Si vos lo mirás después de las PASO, con este salto, que pasamos de 45 a 60 en un día, bueno, ese tipo de cambio real claramente mejoró. Sí, claro. Hay que ver qué pasa con la inflación y si no se empieza a comer, digamos, esa ganancia Claro. del tipo de cambio. Pero eso sería una buena noticia en principio para el sector exportador, más allá de cuál sea, digamos, su rubro. Siempre que vos tenés subida de tipo de cambio, como lo decíamos recién, bueno, es la primera ganancia de competitividad rápida que tenés. Pero a la hora de comprar los insumos, Pero a la hora de comprar los insumos, si vos dependés de insumos importados, bueno, ahí tenés el problema con el tipo de cambio. Y para los que están operando en el mercado interno, bueno, esas medidas yo creo que en algún punto les pueden dar un pequeño aire, pero la realidad es que hay que pensarlo también en un plan que sea un poco más sostenible, ¿no? Bien. Más allá de las Más medidas integral. como para ir... Bien. Claro, sí. En primer lugar, y esto quizás es una opinión personal, necesitamos una reforma impositiva, pero una reforma integral. O sea, no podemos tener 163 impuestos más simple. Claro. en este país. Entonces, me parece que sería un primer paso como para decir, bueno, nos ordenemos como aparato productivo complejo que somos. A ver, ayer lo charlábamos de nuevo en el Consejo. O sea, nosotros tenemos un país riquísimo. O sea, con el recurso natural que queramos, el tipo de clima que queramos, somos 44 millones nada más. Nada más. O sea, ni siquiera es que tenemos una densidad poblacional muy, muy elevada. No tenemos problemas raciales, no tenemos problemas de tipo religioso. Entonces, Sí, sí. realmente tenemos todo para explotar. El punto es sentarse y pensar y sentar unas bases que sean sostenibles, ¿no? Me encantó, ¿eh? Sí, lamentablemente se nos acaba el tiempo, Sí. pero sí, el mes que viene lo invitemos. Sí, vamos a tener que volver. Y a así invitar. volvemos a charlar. Muchas gracias. No, Muchísimas muchas gracias, gracias a Lucila. ustedes, gracias por Muy la clara invitación. tus Bueno, explicaciones. Meli, muchas gracias.